Hola a todos, ¿cómo están? Este es el capítulo 0 o el 1, no sabemos de El Sinker. Sean bienvenidos en este espacio. Vamos a hablar de béisbol y de algunas otras cosas más. Pero por supuesto, antes de ampliar más de qué se trata este programa, este podcast, te doy con mucho gusto a Mario Espinosa. Yo soy Jorge Alcaraz y vamos a estar acompañándolos cada semana con lo mejor de la pelota. Hola, ¿qué tal, querido Jorge? Pues sí, un gusto saludarte, estar aquí con todos ustedes hablando justamente de béisbol. Muy emocionado por este nuevo proyecto aquí a tu lado, Jorge. Y pues ya, si quieres, vamos a empezar. Muchos temas por los cuales hablar, empezando por el Clásico Mundial de Béisbol, que ya estamos a días de que arranque y mucha incertidumbre, ¿no? Con lo que va a pasar con la selección mexicana. Sí, incertidumbre porque se presenta el roster y una vez presentado el roster hay bajas, algunas que se entienden porque el caso de José Urquidi y el caso de Ramón Urias eran agentes libres. Entonces, al momento en el que firmas, sabes que puede pasar esta parte de que no te den permiso, de que decidas tú como pelotero ir a los campamentos y quedarte ahí, o la parte de los seguros. Pero lo de Tash Bradley, ese sí es decisión del propio pelotero cuando no cambió de equipo, no era agente libre, no nada, simplemente entró al roster, dijo que sí y después que siempre no. Y eso, Mario, ha dejado, a mi parecer, un gran espacio en la parte de la rotación y es algo que sí me parece debe de preocuparle a Benjamín Gil y a la afición mexicana. Sí, sobre todo porque ya estamos prácticamente a días. México arrancará la actividad el día 6 de marzo y pues el hecho de que no cuentes con dos abridores mientras otros equipos ya tienen cerrado su roster, pues es algo que preocupa, es algo que llama la atención justamente, como bien mencionas. Hay una lista de reservas, ¿no? Eso hay que decirlo. Entregas un roster de 50 primero, después te vas reduciendo hasta 35, hasta el definitivo, que fue hace prácticamente un mes. Sin embargo, todavía puedes echar mano de peloteros siempre y cuando no arranque el torneo, de peloteros que no estén en esa lista de reserva. El plan era que, o sigue siendo, me parece, que Javier Assad abra en el primer juego frente a Gran Bretaña y Walker en el segundo. Pero contra Estados Unidos ya no tienes. Se habla de planes de opener. Hay otros que pueden abrir como Brennan Bernardino, que en Liga Mexicana incluso estuvo cerca en el 2022 de hacer un hit de carrera en esos juegos de 7 entradas, pero ya en grandes ligas ha sido relevista. Entonces, no sé qué tanto te funciona el plan de tener openers para los juegos de Estados Unidos y de Italia. Que entiendo la parte de tener a los dos abridores en los dos primeros juegos, porque son los dos juegos que te pueden dar el pase y puedes llegar más relajado con Estados Unidos. Pero si no pasa, ¿qué? Sí, pues será interesante lo que intenta implementar Benjamín Gil justamente ante esta situación. ¿Por qué no pensar en una fórmula como la que en su momento aplicó Dave Roberts? Me parece que fue en la postemporada del 24, ¿no? O 25, en la que prácticamente en algunos juegos usaba así a sus abridores estelares, pero en un par más llegó a usar pues un juego pues de puro bullpen. Entonces sería interesante pues ver qué estrategia tiene Benjamín Gil. Y George, a ver, vamos a platicar un poco del Grupo de México, recordarle pues a toda la gente que nos está viendo. El Clásico Mundial arranca el próximo 5 de marzo. Son 4 grupos diferentes y por lo tanto una de las intenciones de este torneo es que se haga en 4 sedes diferentes. La primera es en Puerto Rico, la segunda es en Houston, bueno, Puerto Rico en San Juan, Houston, Texas en Estados Unidos, Tokio, Japón y Miami, Florida, donde se van a jugar también las semifinales y la final. Y en el caso de México, la selección mexicana va a jugar en Houston, pero platícanos un poco del grupo, Jorge, qué esperar de este grupo B en donde estará México. ¿Avanzará pues prácticamente fácilmente? ¿Qué esperar de la selección mexicana? Yo creo que ha bajado las expectativas esta parte de las bajas que hemos mencionado. Sin embargo, el grupo sí está como para avanzar. Los dos primeros juegos, insisto, son fundamentales para no llegar con esa presión frente a Estados Unidos. Entonces es Gran Bretaña y Brasil. Los dos que en el papel serían, y digo en el papel porque han pasado muchas cosas en los clásicos anteriores, serían los accesibles. Gran Bretaña se le ganó hace 3 años,
pero se costó mucho trabajo con aquella apertura, con muchos ponches de Walker, pero que la ofensiva no carburó. Y fue Alexis Wilson el que terminó por conectar el imparable de las carreras que marcaron la diferencia. Se ganó con un mucho mayor margen a Estados Unidos, a Canadá, y no al equipo de Gran Bretaña, que es una incógnita, porque son muchos peloteros que son más de universitario y todo, que se van a estudiar o que ya echaron raíces y que son nacidos ya en Estados Unidos. Pero Brasil, por ejemplo, se tiene ya una mejor calidad en la pelota y una colonia japonesa grande, sobre todo en Sao Paulo, y por eso se hace que en Brasil se juegue pelota. Bobby Chet Jr. tenía Bobby Chet, quiero decir, tenía la posibilidad de ir con Brasil por su mamá, pero no fue. Esos son los dos juegos fundamentales para México. Estados Unidos se sabe, se le ha ganado en 3 de 4 juegos, pero esta selección es muy diferente. Y ojo, porque pareciera que Italia, que ya nos ganó 2 veces, por cierto, pareciera que Italia es cerrar bien, enfrentar a Italia. No Pero va a de ser fácil. repente te encuentras nombres como Dominic Canzón, como Jack Caglione, eh, como Vini Pascuantino, como Adam Ottavino, como Aaron Nola. Sí, Vini Pascuantino, que con los Royals de Kansas City, pues prácticamente ha destacado muchísimo, ha sido de los jugadores que más ha dado de qué hablar. También grandes nombres, ¿no? Como Michael Lorenzen Exacto. y, como bien mencionabas, el mismo Aaron Nola, que si bien el último año estuvo batallando con algunas lesiones, o sea, se estuvo recuperando, pues cuando está en buen momento con los Phillies ha demostrado que es de los mejores pitchers que sin duda puede haber en grandes ligas, ¿no? Exactamente. Entonces, ojalá no se llegue con la necesidad de ganar la Italia para avanzar, que es muy probable, porque en el pasado se tenía que ganar a Canadá. Se consiguió, pero ojalá no se llegue con tanta obligación. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Es un grupo competitivo, donde Estados Unidos está 2 escalones por encima de todos los demás. No, y de Y todas las que elecciones prácticamente. además hay un dato. Mención aparte, voy a hacer un paréntesis. Ok. Porque cuando Paul Skeens dice, voy a tener 2 aperturas, empezaron distintas cuentas, ya sabes que hay de todo, Sí. distintas cuentas a decir, ahí están las limitaciones, porque Paul Skeens va a tener 2 aperturas nada más. Pues, ¿qué querían? Si es un máximo de 7 juegos, con si acaso un par de días de descanso, pues obviamente lo indicado para un abridor son 2 aperturas. 2 aperturas. Y regularmente el que lance el tercer juego, por cuestiones de calendario, es el que iría a la final. Ok. Sin Tarik Skubal disponible para la final, Paul Skeens podría ser. Y el tercer juego de Estados Unidos es contra México. Sí, No sé. porque mencionar, ¿no? Que el mismo Scubal, como bien mencionábamos, él ya dejó claro, solamente voy a tener una apertura. Si la selección de Estados Unidos avanza a la final, pues yo con mucho gusto haré todo lo posible para estarlos apoyando en el estadio, a mis compañeros, pero no esperen que lance más. Eso sí, ya lo dejó bien claro, porque su interés, pues, es tener una gran temporada, una gran preparación con los Tigres de Detroit, con quienes, por cierto, pues ya 2 años consecutivos, ¿no? Ganando el premio Cy Young. Entonces, ¿por qué no pensar en que va por un tercero? Y será interesante, ¿no? Ver a Paul Skeens, un pitcher que sin duda ha tenido un crecimiento enorme en grandes ligas. Desde ligas menores daba mucho de qué hablar. Lo seleccionaron en el draft, prácticamente selección general número 1 con los Pirates. Debutó, ganó el novato del año, ya ganó el premio Cy Young. Entonces, pues será interesante ver si México tiene la capacidad de pegarle a un pitcher, pues de este nivel. Lo destacado igual es que igual puede ser que en el tema de a lo mejor no quererse desgastar tanto, ya veremos qué tanto llega a lanzar. Recordar que hay equipos que limitan a sus peloteros a que lancen no más de cierta cantidad de picheos. Entonces, eso igual puede ser un beneficio para México, pero ante grandes nombres que tiene Estados Unidos, sin duda no va a ser tarea sencilla. Y también que hay reglas de cantidad de lanzamientos según cada ronda. Ujú. Es decir, de que va a estar limitado, va a estar limitado y de que en algún momento, a menos que salga súper económico así, va a entrar el relevo en la
quinta o sexta entrada, ¿no? A Sí, menos que sí. salga y que le conecten todo lo que lance, ¿no? Pero, pero bueno, hablando de esta parte de las limitaciones, de las reglas, hay que aclarar un poco qué pasa con los seguros, ¿no? Sí, un tema que ha dado mucho de qué hablar, George. Pues tú, o sea, ¿qué le podrías explicar a todos aquellos que nos están viendo el tema de los seguros? ¿Por qué genera tanta polémica? ¿Por qué ha sido un impedimento? Recordar que incluso en 2023, ¿no? Mucha gente dijo en cuanto a la selección mexicana, ¿qué hubiera pasado si Andrés Muñoz hubiera estado en el Clásico Mundial? Entonces, pues, ¿qué pasa con este tema del seguro? A ver si nos puedes, pues, explicar un poco, ¿no? A ver este panorama. Sí, mira, lo que sucede es que al momento en el que estás firmado por un equipo, estás dentro del roster de 40, ahí MLB, ojo, paga un seguro para todos sus peloteros que están en el roster de 40. Y entonces, cuando viene un evento como el Clásico Mundial, se hace una especie de expediente Ok. de los jugadores. Eso es oficial. Ujú. Se hace una especie de expediente, un historial de lesiones. Ok. Y entonces la aseguradora dice, este juega, este juega, este juega, este juega, este no juega. ¿A qué se refiere con este no juega? El seguro es por si el pelotero se lesiona, el seguro cubre el sueldo de ese pelotero mientras no está activo, mientras no está jugando, Ok. para que el club no lo pague. Entonces, es ahí donde existe la limitante y por eso, pues, Ramón Urias no fue al clásico pasado y no va a este. Evidentemente, José Urquidi viene de Tommy John. Entonces, cuando Exacto. tienes una Tommy John tan cercano, pues evidentemente el seguro no te va a respaldar. Eso es, entonces, lo que sucede oficialmente. Claro que llama la atención que un jugador con un historial tan grande de lesiones como Aaron Judge, que él no tenga problemas. Sí. Solamente como ejemplo, no es como directamente, no, Sí. pero solamente eh, como ejemplo, ¿no? Se dice que la liga japonesa, por ejemplo, tiene su propio seguro. Ok. O sea, hacen el mismo, un sistema parecido, pero con otra aseguradora. En Japón, ¿qué sucede? Que dejan a ir la base de la selección, a pesar de tener grandes jugadores de MLB, es de la liga local, es de la liga japonesa. Y a todos los dejan ir. Curiosamente, del béisbol asiático, solamente hay uno en la selección mexicana que juega en Taiwán y que es un muchacho que no juega en Japón, quiero decir, que Ujú. es un muchacho que juega en menores de Japón. Sí. Nada, ¿no? Solo eso. Exacto. Entonces, esa es la parte del seguro. Se dice que, por ejemplo, ahora el señor este que estuvo en el Super Bowl pagó o que se ofreció a pagar el seguro de Carlos Correa y de Francisco Lindor. Menciónalo, George. Menciónalo sin miedo. Bad Bunny pagó el seguro de Carlos Correa, de Francisco Lindor. Ofreció pagar. Bueno, ofreció pagarlo y a pesar de esto, Ujú. ¿ahí no crees que tenga que ver también el tema de que algunos peloteros quizá no quieran ir? Mira, lo de Lindor al final salió que sí estaba lesionado de la mano, que sí Ok. iba a llegar al Opening Day, pero que sí no llegaba al clásico. Lo de Correa es distinto. Yo honestamente creo que sí muchas veces termina siendo cuestión del pelotero. José Decisión de Ramírez, ¿no? De tus Guardians. José Ramírez resulta que primero dijeron que era el seguro así y resultó que creo que va a ser papá. Ok. O sea, es decisión personal y se entiende. Está bien. Y otros casos como Altuve, que yo creo que él sí quedó ciscado del último Clásico Mundial. Sí. Recordar que con Venezuela recibió un pelotazo en la mano en ese 2023, terminó lesionado y se perdió pues gran cantidad de partidos por esta situación. Yo creo que también hay jugadores que ven por su propio interés, que cada quien, ¿no? Está bien, pero no me imagino, por ejemplo, un mundial de la FIFA en el que, no sé, de las grandes figuras de México digan, ¿sabes qué? Bueno, Hubo una que si hubo, es que se pero puede decir que hay grandes figuras en México, que alguno diga, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ir. y es que solamente yo conozco en México una persona Ujú. que decidió no ir. Sí, Carlitos Vela, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, Carlos Vela.
por ahí creo que en Holanda, bueno, ya vamos a hablar de deporte, pero en Holanda en los 70 finales hubo uno que también decidió no ir, pero son muy pocos. Sí, son El contados. sistema es muy distinto. Sí. La FIFA le paga a los equipos por prestar a sus jugadores para el mundial. Sí, ahí es de que vayan porque a mí me conviene Exacto. como equipo. Y conforme más avancen, más les paga, Exactamente. ¿no? A ti equipo te conviene. Y acá es raro porque lo organiza MLB como con un bracito de MLB, el clásico avalado por la federación, pero sí es muy distinto, ¿no? Sí, exacto. Esa parte. Y por eso nunca, ningún equipo, el que está más adelante, insisto, es Estados Unidos, pero ningún equipo realmente va a ir al clásico Al en la 100%. historia exacto, con todos los peloteros o con lo mejor que tiene disponible, nunca va a pasar. Ya sea porque no quieran o por la parte del permiso o del seguro. Sí, exactamente. Y sobre todo para este clásico, ¿no? Algunas críticas con la selección de Estados Unidos, Ujú. porque hay quienes dicen que pues es la única selección que no ha tenido peros para que Exacto. sus peloteros y vaya roster que tiene, ¿no? Sin duda para México va a ser una prueba de fuego. Si México le gana a Estados Unidos, yo ahí sí diría que la gente se Sí, ilusione. Yo no sé cuál sea tu pronóstico, Jorge. Yo creo que México va a llegar, para mí, hasta cuartos de final. Ojalá llegara a semifinales, incluso, ¿por qué no pensar hasta la final? Porque recordar que este torneo va a ser muy importante por tema de Juegos Olímpicos, ¿no? exactamente, exactamente. Me, me conformaría con el conseguir el pase a Olímpicos, pero el pase a Olímpicos muy seguramente va a venir de la mano de las semifinales. Sí, Y deseo con todo el alma que México avance y llegue a la final, pero hay que ser conscientes y creo que la gente tiene que ser consciente. Y creo que sí van a avanzar como segundos en el grupo sí, y va a ser muy difícil que pasen más allá de los cuartos de final. No es lo que deseo, pero sí, creo no. que debido a las circunstancias es lo que pienso, porque ya tocamos la parte de la rotación sobre todo, Ujú. ¿no? O que en los cuartos tienes otra vez ya sea a Assad o a Walker, dependiendo si sigue esa idea de que Assad sea el primero. Pero también si has perdido ofensiva con Sí, Isaac Paredes y con Ramón Urias, con Ramón Urias. ¿no? Eh, No, y con ambos, más que en ofensiva, también en defensa, ¿no? O sea, ambos peloteros que han demostrado su gran calidad. El mismo Ramón, que incluso ha sido guante de oro. Entonces, por ese lado también, pues son bajas que pues sí pueden afectar, ¿no? Totalmente. Yo creo que Nacho Álvarez lo puede hacer bien, Sí, pero vamos a ser honestos. Para ser titular en la tercera estaba Isaac Paredes, Ramón Urias, Marcelo Mayer podría ser, sí, que también, no sé. porque él se lo operan de la mano, ¿no? Sí, Y no va a llegar. Ahí, por ejemplo, es otra cosa. Ahí es lesión, ahí sí no hay forma, Sí, ¿no? Y después Nacho Álvarez, que tiene un historial corto en grandes ligas, que tuvo el año pasado una etapa buena bateando, jugando buena defensa, jugó menos de la mitad de los juegos, una sí. tercera parte de los juegos, y es el que va a estar seguramente en la. Sí, un pelotero pues con gran proyección. Y mira, Jorge, a ver, hablando ya un poco de esto que podemos encontrar en el line-up de México, ¿tú con quién te irías? Yo te voy a proponer Ujú, a ver, mi dale. line-up. Para mí en primera base debe estar Jonathan Aranda, sí o sí. En la segunda base, a pesar que de pronto ha cambiado de equipo en los últimos años, que ha perdido protagonismo, pero para mí Luis Urias podría ser el segunda base ideal. De ahí yo me iría como campo corto con Joey Ortiz, este Ujú, jugador que con los Brewers, bueno, tuvo una gran temporada el último año, que incluso estuvieron muy cerca de avanzar a la Serie Mundial. Como bien mencionabas, en la tercera base Nacho Álvarez, quien con los Bravos de Atlanta pues se perfila, ¿no? Para tener una gran proyección. Como catcher, no hay ninguna duda. Alejandro Kirk debe de tiene que ser ser. el titular, a menos de que pase algo, esperemos que no. Y en los jardines, yo apostaría, pues ya por lo que todos saben, ¿no? Randy Arozarena, Jarren Durán, quien ya ha sido incluso llamado al juego de estrellas, al igual que Arozarena. Y yo me gustaría ver, más allá de Alec Thomas, pues me gustaría ver a Julián Ornelas, ¿no?
un pelotero que con base a Exacto. trabajo, que con base a gran esfuerzo, pues ha demostrado su calidad y de lo que es capaz, ¿no? Yo coincido en todo, prácticamente. Creo que en algún momento puede haber cierta sorpresa, porque Benjamín Gil, y lo vimos en el playoff de Liga Mexicana, Ujú. hay veces que te maneja, o así lo fue con Charros en verano, un lineup Ok. para diestros y otro para zurdos. Y en el momento en el que entraba el pitcher, aunque cambiaban de pitcher de perfil, aunque estuviera muy bien el bateador, pum, metía a Alex Smith, en fin. Creo que ahí puede estar la oportunidad para Julián Ornelas. No sé si en algún juego, dependiendo de la circunstancia, le llegue a dar oportunidad a Alexis Wilson, como aquel de Gran Bretaña, que fue cuando jugó más Aranda, cuando jugó más Jarren Durán, Sí. que ahora van a ser titulares, pero a lo mejor le da poquito de chance a Alexis Wilson, a gente así. Y me faltó mencionar el tema del bateador designado. Rowdy Tellez podría ser una gran opción, pero yo creo que este tipo de torneos también pueden ser como pues una especie de trampolín, ¿no? Un jugador que en los últimos años había sido protagonista y de pronto pues lo fue borrado con los Nationals de Washington. Sí, Joey Meneses, me gustaría ver que Joey Meneses sea protagonista ojalá. en este Clásico Mundial, a pesar de que en los últimos años aparentemente se apagó. Para mí es un pelotero que tiene una gran calidad, que es capaz de ser esos clutch players, ¿no? Sí, exacto. Que cuando más se necesita puede despertar. Entonces, para mí me gustaría ver a Joey Meneses como designado, Y ¿no? además hay peloteros que tienen sus torneos, ¿no? Y el de Sí, Meneses fue espectacular hace 3 Caballoy. años. Creo que sí, por ahí puede ser. El relevo, creo que con Andrés Muñoz en la novena está muy bien, pero hay que mencionar también a Víctor Botnik. Ok. Él, su madre es mexicana, él nace Ujú. en California y él es de los que pide hablar con la directiva, con Rodrigo López, para formar parte del equipo mexicano. Él es cerrador de los Rockies. Por ser de los Rockies, y dicho con mucho respeto, a lo mejor está más fuera de la órbita por el equipo al que Sí, pertenece, pero es un cerrador, o sea, es decir, va a tener México 2 cerradores sí. de equipos de grandes ligas. Seguramente Botnik va a la octava, con Muñoz en la novena. Esa parte con otros peloteros que están de sucursales, que hay muchos. Creo que el relevo puede ser la mejor parte. Si México llega ganando por una, 2, 3 carreras a la sexta entrada, lo va a poder lograr. Ok. Pues a ver, Jorge, a ver qué pasa con la selección mexicana, ¿no? En el Clásico Mundial. Esperemos que sea lo mejor. Y bueno, platícanos más allá de lo que pueda pasar en el Clásico Mundial próximamente, que ya arranca, como bien decíamos, en la semana en la primera semana de marzo, el 5 de marzo. Eh, ¿Qué novedades hay en grandes ligas? Por ahí me estabas platicando, ¿no? El caso de Max Scherzer, que ya se anunció que va a regresar con los Blue Jays, una forma muy peculiar en la que se dio su regreso. Pues platícanos poco de esta situación, ¿no? En notas agradables, pues sí, la hija de la nota es que Max Scherzer firma, ¿no? Por 1 año y 3 millones y fracción. Pero se filtra una carta que hace la hija de Max Scherzer a la organización de Toronto pidiéndoles que firmen a su papá. Esta es, creo que la imagen agradable Sí, de esta semana. Hay otras que desafortunadamente no lo son tanto, pero esta es la imagen bastante agradable, que es la hija de Scherzer mandando una carta. Está la imagen de la carta, que claramente se ve que es puño y letra de una niña sí. pequeña pidiéndoles que lo firmen. Y sí, esa carta, ¿no? Que de su hija diciendo que lamentaba mucho que no ganaran la Serie Mundial, que esperaba que pronto estuvieran de vuelta ahí, que ella quería a su papá de vuelta en Toronto, que le gustaba la ciudad, que le gustaba vivir ahí y pidiendo pues de una forma muy cariñosa, no sé, muy tierna, que ojalá le dieran la oportunidad a su papá de estar otro año más.
Y pues será interesante, ¿no? Ver para qué le alcanza este equipo de Toronto, que perdió algunas piezas, pero pues sin Así es. duda, pues se puede perfilar, ¿no? Como otro de los candidatos para llegar otra vez Va a tener Toronto a Cody Ponce, que es un México-americano, que se pensaba podía ser abridor en el Clásico Mundial y Ok, que no estará en el roster. Tuvo triple corona en la liga de China Taipei, de ok. Corea, en la liga de Corea. La Tuvo Liga de triple Corea. corona de picheo. Lo regresan a grandes ligas los Blue Jays porque él había jugado con Pittsburgh Ok. y seguramente eso fue parte de que él No llegar al no clásico. llegara al Clásico Mundial, ¿no? En este podcast vamos a hablar cuando se requiera, que ya pronto, Sí, de fantasy. del Ese fantasy. lo vamos a dejar aparte porque en este momento todavía es muy pronto. Y también vamos a dar picks. Ok. Aclarando, por supuesto, que no somos como el buen gurusillo, no Sí, somos no. tips como el Alex Blanco. Alex Blanco, que Exacto. ahora sí que la que mete la. donde, donde mete Ok, apuesta, ok, ok. la gana. Ok. Pero sí vamos a dar picks como apostadores por diversión aficionados para que le Sí. metan que sus 50 pesitos, que sus 100 pesitos. Aquí puro Ya está parlay ahí. soñador. O parlay Para soñador que con 10 pesos la gente se gane. o parlay ratonero. Sí, sí, sí. Bueno, en Spring Training es muy difícil realmente apostar y sobre todo en estas etapas. En el clásico todavía no están los props por juego, pero sí está, obviamente, por ganador y por los grupos. Ok. Nada más sin dar ahorita un pick. Estados Unidos es favorito, evidentemente, -112. El que le sigue, también muy obvio, es Japón, pero +333. ¿No te parece que es una diferencia muy grande? No, pues sin duda lo es. Si quieren ponerle a México, pueden comprarse una casa, +2200. Ok. Y el menos favorito, curiosamente, es Brasil. Por abajo de Nicaragua, de República Checa, de Israel y de Gran Bretaña. Brasil es el que te paga, junto con Nicaragua, +35,000. Ok. Buena noticia para México si es que eso sucede porque va a enfrentar en teoría al menos favorito de todos en su segundo juego. Para ganar el grupo de México, México es el segundo, pero te pagan +600 Ok. y -1000 Estados Unidos. Puerto Rico está en casa, también es el favorito, y le sigue Canadá sobre Colombia, Cuba y Panamá, Perfecto. ¿no? Y para el MVP está Aaron Judge sobre Shohei Ohtani. Será Te interesante. paga +650 Aaron Judge y Ohtani +110. Estará buena otra Más final. 1100, quiero decir. Estará Más buena 1100. otra final, ¿no? Estados Unidos, Japón. A ver si se logra y pues a ver qué pasa en este clásico mundial, George. Ya prácticamente, pues para cerrar, que sea lo mejor para México, ¿no? En este inicio del clásico mundial de béisbol. Y pues invitar, ¿no? A la gente que Ujú. próximamente, pues nos siga en todos estos episodios. La intención de este podcast es que se ha platicado, Claro, explicarle a la gente, pues en términos lo más sencillo y lo más fácil posible, cosas de béisbol para todos aquellos correcto. que quieran aprender, pues va a haber aquí también lecciones de béisbol. Esperamos tener próximamente invitados y pues es esto, ¿no? Una plática pues entre Exacto. amigos, un gran amigo George y pues próximamente, Ah, ¿no? Que nos sí. sigan en todas las redes Habrá, sociales. habrá béisbol, habrá notas agradables, Sí. habrá apuestas, fantasy, llamadas al bullpen. Ok. Y para cerrar, nada más rápido, dos temas de la Liga Mexicana de Softball. No sé si pudiste ver el juego de estrellas, el Home Run Derby. El juego de Ujú. estrellas bien, cerrado, buen espectáculo, con estadio lleno. El Sí. Home Run Derby con cantidades exorbitantes de home runs, con Muchísimos. Erika Piacastelli que ganó. Arriba el águila. Pero desafortunadamente con las notas, ¿no? De que 4 jugadoras extranjeras de Charros ya se fueron por cuestiones De seguridad. personales y una de Bravos de León, bueno, estelares, ¿no?
Entonces, sobre todo la parte de Eva Wortmann, ¿no? De Charros, por lo que no tenemos que decir, ya sabemos qué pasó Sí, en y que Jalisco. pues están optando por irse, ¿no? El argumento es cuestión personal, no tienen que decir cuál es la cuestión personal, se sabe cuál es, Sí. ¿no? Y pues desafortunadamente las últimas noticias de Liga Mexicana de personajes que desafortunadamente no han dejado este plano con Jesús Somers, Chucho Somers, le apodaban el guapetón. En los últimos días, ¿no? Prácticamente ha habido mucha 3, noticia sí, de este tipo sí. en la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, Jesús Somers, más de 3,000 hits, el líder histórico de hits en la Sí. Liga Mexicana. El hijo de Matías Carrillo Jr., Junior. que Sí. también fue pelotero, era lanzador, también de los Tigres, como su padre, aunque su padre era jardinero y uno de los peloteros más completos en la historia, para muchos el más completo mexicano del MB y del Pacífico, evidentemente. Y Gregorio Luque también ayer, un histórico de aquel cuadro del millón de los Tigres capitalinos de hace algunas décadas. Así que bueno, pues descansen en paz. Y pues desafortunadamente ahí están las dos notas que no son tan agradables como si es agradable la nota de la hija de Max Scherzer y Sí, estas exacto. cuestiones que están increíbles, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando se retira el manager de Cleveland, que lo anuncian, él jugaba con los Atléticos, y su último turno, quien lo anuncia en el estadio, son sus hijos, Son sus hijos. ¿no? Sí. Stephen Vogt, Stephen Vogt. y Ajá. lo anuncian, y él no Sí, es sabía. cierto. Mira, no me acordaba de ese momento, ya me lo. Sí. Ya, Y él no sabía y escucha su turno. Y de hecho creo que incluso hizo algo en su turno. así que ya me Conectó refrescaste imparable. Ajá. la memoria, George. Así como estos momentos vamos a recordar también. Hay que hablar de los no tan agradables. Así que, pues en una próxima emisión seguiremos hablando previo clásico. Sí. Ya después vamos a hablar en forma del clásico y en desarrollo. Podría haber sorpresas. La respuesta es sí. Lo sabemos. Ya veremos qué pasa de aquí a la próxima semana, George. Exactamente. Y sí, como bien dices, mucha información, no solo de grandes ligas, de la Liga Mexicana de Béisbol, que pues lo que pasó con las jugadoras pues está fuera de su alcance. Ahora sí que no es Correcto. culpa de la liga, porque claramente ha habido un extraordinario trabajo de toda la gente encargada, de Dani Leal como directora Sí. de la Liga Mexicana de Softball, de Gabriel Medina, el Sí. buen pelotauro, un gran amigo Sí. a quien le mandamos un saludo, de Horacio de la Vega, Ujú. en fin. No está en manos de nadie Y aprovechando que tenga que ver con el softball, ¿no? aprovechando que dijiste del Águila de Veracruz, pues igual un saludo a Paola Ríos, Ujú. ¿no? Una persona extraordinaria en esto del béisbol también. Entonces, pues sí, que la gente no se pierda las próximas emisiones. Así es. Esperemos a todos los que acabamos de mencionar tenerlos de invitados en algún momento. Exactamente. Y más. Y más, mucho más. Y pues bueno, ya que estamos aquí, que vean Noti Sports, También. que vean también. Central Fox cuando me toque, y los contenidos de otros deportes de La Última Palabra y Fox Sports Radio, y que sigan y que, por supuesto, si les gusta ese contenido, que comenten. Vamos a dar salida, Sí, que se suscriban y que estén al pendiente de las próximas ediciones. claro que sí, mi George. Hasta mentadas se aceptan también, no pasa nada. Las leemos, pero no al aire. Muy bien, George. Pues un gusto estar contigo. Ya con esto cerramos el episodio del día de hoy. El episodio 0 o el 1, como le quieran llamar. Que la gente nos diga. Exacto. Que nos diga qué No, ya les tiene que parece ser lo el mejor. primero, yo. Sí, el primero. Porque de ahí, si Fue no más que. allá de un piloto. De ahí que pasamos al 1 o al 2. Ajá, exacto. Fue más allá de un piloto. Ok. Muy bien, George. Pues un gusto saludarte, estar aquí contigo. Como siempre, por fin se me hace, Mario. Sí, por fin Nada se más hizo. presentar notas del Mario. Pero... Y próximamente, ¿no? Que venga también Blanca Ríos. También, ¿no? Está pendiente. Emilio León, toda la gente que quiera venir Ríos, están León. invitados. Exacto. Todos los que gusten. Y pues aquí estaremos, mi querido George. Gracias.